comunicación telefónica a Manuela Prieto, técnica meteoróloga, para hablar sobre la ola polar en la ciudad de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Manuela, ¿cómo te va? Federico te saluda, bienvenida, gracias por estar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, con frío, ¿viste? Y de esto queríamos charlar contigo. Se nota el frío, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos, bueno, la semana pasada una ola polar Sí, eh, y todavía quedan los restos, digamos, esta semana. Y en sí. general estamos teniendo un invierno fresco. Muy crudo. Se ha manifestado el invierno de una manera bueno, en Europa se dio la ola polar, ¿no? En el invierno y bueno, llega por aquí. Digo, ¿y esto hasta cuándo perdura el frío así tan sentido? No sé si en toda la provincia de Buenos Aires o solamente afecta acá al sudeste. ¿Cómo estamos en ese tema? Sí, en realidad lo que pasó la semana pasada es que tuvimos una intrusión de aire frío de la Antártida, Sí. particularmente más frío Ujú. que las olas normales, que son polares porque es aire que se da en el océano. Sí. Y eso hace que sea aire más seco, entonces entró todo por todo el continente Ujú. y afectó todo el país. De Sí. hecho, bueno, yo vivo en San Luis normalmente y hubo frío también. Sí. Así que el problema en general fue por todo el país y eso fue también lo que hizo que fuera particularmente más frío de lo que se esperaba, Claro. porque el viernes fue en varios lados el lugar más frío del año Sí. hasta ahora. Pero todo indica que estas semanas estaríamos teniendo cierta mejora, Ujú. si bien mucha más nubosidad quizá y por eso no se van a sentir tanto esos fríos tan helados, Sí. tendría que volver a ver al menos un par de veces más Sí. estas olas. Todo lo que es julio y agosto tampoco estoy inventando nada, ¿no? No, no. Es invierno, Claro. pero Sí, recién sí, estamos sí. empezando en los primeros días. Empezó más temprano el frío también, ¿no? Digo, en el otoño también se agudizó el frío, se sintió como no se veía años anteriores. Se adelantó un poco, Sí, creo. también es cierto que estamos pasando por una etapa de lo que es el niño, estamos por entrar en Sí. realidad el niño, que modifica todo lo que es el clima global, más que Ujú. nada en el continente nos afecta. Ujú. Eso va a modificar también que sea más húmedo, Ujú. particularmente acá en Neco va probablemente a significar más lluvias también. También se Em, da un año llovedor acá en la zona, en la región. sí, Bueno, en general en el país es sí, probable. ya tenemos Ujú. un acumulado de agua importantísimo, casi que te diría que la media de todo el año ya se dio en los primeros 5 meses. Digo, va a seguir y la lluvia Sí, puede complicar mucho más todavía. Es- sí, ese es el tema también y eso hace que, bueno, particularmente por el tipo de frío que tenemos nosotros acá, que es un sí. frío más húmedo, Ujú. que lo sintamos más también, Ujú. porque la gente por ahí no sabe, pero cuando llueve esa agua se evapora y Sí. eso hace un proceso físico que hace que le saca calor al ambiente Ujú. y eso enfría más, justamente. Ujú. O sea que vamos a entrar a una primavera. A ver, el agua como decimos, no solamente invierno, puede ser una primavera con mucha agua, el comienzo del verano Sí, también. en general todo el año y Ujú. todavía los pronósticos son un poco conservadores al respecto, pero es probable que el año que viene también. Sí. De hecho, ya hay algunos pronósticos a largo plazo que hablan de un 2027 bastante cálido en cuanto a humedad, Sí. pero en los inviernos sí nos afecta desde el Sí. más frío también. Manuela, hace un ratito charlábamos con un chico que está trabajando en Barcelona, guardavida, por la ola de calor en Europa. Allí donde está en Barcelona dice que han tenido temperaturas de 35, 36, 37 grados en su máxima, pero en Francia, por ejemplo, llegaron cerca de los 50 grados. ¿También podemos sufrir un verano de intenso calor nosotros? Sí, la verdad que todavía es un poco complicado de pronosticar a ciencia cierta, Ujú. pero sí con esto que les estoy contando del niño y de algunos factores climáticos Sí. más a gran escala, es probable Ujú. que se noten, no te digo un verano súper caluroso, Ujú. pero sí quizás algunos días con olas de calor o con anomalías. Como en general venimos viendo Sí. igual los últimos años, ¿no? ¿El niño está identificado con agua? ¿Y la niña con sequía? ¿Cómo es? Sí, en realidad lo que pasa es ambos efectos, o sea, son el mismo efecto, pero fase positiva y negativa. Lo que ocurre es un cambio en la temperatura superficial del agua, Sí. entonces en el Océano Pacífico, las costas de Perú más o menos, Ujú. cambia la temperatura por unas modificaciones del viento, unos factores ahí, y eso termina como aportando más humedad o menos y Sí. modificando por ende. Entonces sí, comúnmente se dice que el niño es más húmedo Ujú. y la niña es más seca. Sí.
porque en realidad primero se describió el niño por todo un proceso que pasaba Ujú. y se encontró, che, mira, de pronto hay épocas que llueve más. Sí. Y bueno, cuando pasaron un par de años, unos pescadores en la época de Perú lo descubrieron, en la época de Navidad. Ujú. Y dijeron, che, mira, este año no está pasando, y bueno, como por contraposición le pusieron niña y ese fue el seco. Ah, mira. Pero sí, de alguna manera Ujú. eso es lo más, por ahí en Bien. general, clave. El Bueno, niño tiene que ver con temperaturas más cálidas sí. y humedad. Nos tenemos que seguir preparando para el frío, entonces, ¿eh? Intenso, puede venir Sí. una ola más de frío bueno, viste, no hay calefactor, no hay leña que alcance, no hay pilcha que te combate el frío, es bravo el frío, yo lo sufro mucho al No, menos. hay que tener cuidado Hay y que hay que tener, seguir siempre las precauciones. Lo sí, más importante es muchas capas de ropa, sí, porque tenemos la ventaja de que el aire es aislante. sí. Entonces, entre varias capas de ropa puede entrar justamente aire Ujú. y ayudarnos a no sufrir tanto Bueno, frío. sí. Así que eso es mejor siempre. Igual Vos, que muchas frazadas en vez de una sí, gruesa. claro. Sos necochense, Sí, sí, bueno, 100%. Vivo en San 100%. Luis, pero estoy acá. Bueno, digo no, porque los que nos escuchen que sepan que va a venir llovedor también el año, que se puede repetir el fenómeno, Sí, no sé si en el acumulado tan agresivo como se dio 200 milímetros en 2 días en la zona de Santa María y demás, pero va a venir llovedor, va a seguir complicado, en este tema va a seguir complicado, digo, sí. la zona rural, las calles del ejido urbano de Necochea y Quequén, nos vamos a tener que armar de paciencia, de acuerdo al pronóstico, digo, por cómo va a venir este 2026. Sí, de hecho yo, bueno, particularmente yo me dedico más a la investigación y estamos trabajando justo Sí, respecto a eso, a cómo afecta al campo en general y a la sí. producción, porque se vienen también fenómenos como los que hubo hace un par de meses, que hubo una citogénesis bastante intensa, Sí. y lamentablemente da la sensación que tendría que seguir pasando, así Sí. que hay que prepararse. ¿Estás haciendo un estudio con respecto al campo de cómo puede impactar? Sí, en realidad yo me estoy dedicando a la investigación, o sea, me recibí ahora en febrero y estoy investigando circulaciones globales, que es cómo afecta el viento Sí. a diferentes cosas, y particularmente estoy estudiando, bueno, allá en San Luis, pero cómo afecta a la producción en general En agrícola, general. por Manuela, el tema de la sí, sequía. claro. Manuela, gracias por ahí, sí, te vamos a seguir consultando en el transcurso del año, sos muy amable, un gusto Dale, que seas parte también de nuestra propuesta en la mañana. Gracias por ahora. Muy dale, por amable. favor, un gusto. Muy amable. Bueno, charlamos con Manuela Prieto, técnica meteoróloga, para hablar, bueno, de esto de lo que hablamos, precisamente del frío, que va a seguir la ola polar, nos puede llegar a sorprender también en el transcurso del invierno, con 2 o 3 periodos fuertes de frío, y después lluvia. El año va a tener agua hasta finales del 2026, pueden volver a complicar el tema del agua. Esto es lo que se está dando a conocer desde el servicio meteorológico y con Manuela, que recién charlaba con nosotros.